Mi esposa embarazada ignoró mis protestas y se fue de viaje al extranjero con su noviecito del colegio. Pero cuando volvió, ya había vendido todo y quería el divorcio. Voy a empezar diciendo que nunca imaginé que mi vida terminaría en este desastre. Siempre pensé que las parejas enfrentan problemas, claro, pero jamás me imaginé que estaría aquí, escribiendo esto, mientras mi esposa embarazada está en otro país con su exnovio del colegio. Publicando fotos que hacen que me hierva la sangre. Pero déjenme retroceder un poco. Mi esposa y yo llevamos 5 años casados, y cuando me dijo que estaba embarazada, pensé que era el comienzo de una nueva etapa, la más feliz de todas. Por supuesto, tuvimos nuestras diferencias, como cualquier pareja, pero siempre pensé que estábamos en el mismo equipo. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar hace unos meses. Ella empezó a hablar mucho de Felipe. Felipe esto, Felipe aquello. Al principio no le di importancia, porque parecía algo inocente, un amigo de la escuela secundaria con el que había reconectado a través de las redes sociales. Siempre me decía que solo estaban hablando de los viejos tiempos. Incluso me mostró algunas fotos de cuando eran adolescentes, como si quisiera que entendiera cuánto significaba esa amistad para ella. Yo, como buen esposo tonto, le creí. Pero pronto se hizo más evidente. Cada vez que le escribía, se reía como si él fuera el hombre más gracioso del mundo. Si yo intentaba planear algo para nosotros, de repente estaba muy cansada o tenía que responderle un mensaje urgente a Felipe. Eventualmente, llegó el momento que marcó el principio del fin. Me dijo que Felipe iba a estar en la ciudad por unos días y que quería verlo para almorzar. No quería ser el esposo celoso, así que le dije que no había problema, que fuera. Ahora me doy cuenta de que eso fue un error, porque después de ese almuerzo, las cosas se salieron completamente de control. De repente, ella quería ir a más reuniones con amigos, pero esas reuniones no incluían a nadie que yo conociera, excepto a Felipe. Cuando le pregunté si podía acompañarla alguna vez, dijo que sería raro porque eran personas de su pasado y no me sentiría cómodo. Me sentí un poco desplazado, pero decidí confiar en ella. Otra gran equivocación de mi parte. Entonces llegó el momento que realmente me hizo explotar. Un día, mientras estábamos cenando, me soltó la bomba, quería irse de viaje al extranjero con Felipe. Según ella, era una oportunidad única para ver un lugar con un guía local, porque Felipe ya había vivido allí. Lo peor de todo es que el viaje iba a durar casi 2 semanas, y ella ya estaba embarazada de 6 meses. Le dije que no me parecía bien. Le expliqué que estaba preocupado por su salud, por el estrés del viaje, y, lo más importante, por lo inapropiado que era irse de vacaciones con otro hombre mientras yo me quedaba en casa trabajando para mantenernos. Ella se enfadó, diciendo que yo no confiaba en ella, que siempre había querido viajar a ese país y que no podía creer que intentara controlarla. A pesar de todas mis protestas, se fue. Literalmente me ignoró. Me dio un beso rápido en la mejilla antes de salir por la puerta y me dijo que volvería antes de que me diera cuenta. Ni siquiera me pidió que la llevara al aeropuerto, Felipe lo hizo. No tenía palabras. Me quedé sentado en el sofá, tratando de convencerme de que tal vez estaba exagerando. Pero entonces vi la publicación en su Facebook. Ahí estaba ella, con Felipe, tomados de la mano, sonriendo como si no tuvieran una sola preocupación en el mundo. La foto iba acompañada de un texto que decía: Felipe, aunque no podamos estar juntos como marido y mujer, todavía voy a tener a tu hijo. ¿Quién demonios escribe algo así? ¿Quién publica algo así mientras está casada? No me pude contener. Cometí el error de abrir los comentarios, y claro, la gente estaba llenando la publicación de corazones y palabras de ánimo. ¿Y yo? ¿Dónde quedaba yo en todo esto? No me aguanté. Escribí debajo de su foto: si ustedes están tan enamorados, ¿no es hora de que me des una patada y te quedes con él? Sabía que estaba siendo sarcástico, pero en ese momento no me importaba. La gente que vio mi comentario seguramente pensó que estaba loco, pero sinceramente, no me interesaba. Me levanté del sofá, cerré mi computadora y me dije a mí mismo: no más.
A partir de ese momento, decidí que no iba a ser la víctima de esta historia. Mientras ella estaba allá, disfrutando de su aventura romántica, yo iba a hacer lo que tenía que hacer para recuperar mi vida. Primero llamé al centro de cuidados postparto donde había hecho una reserva para ella. Cancelé todo. Luego llamé a la clínica femenina donde tenía citas programadas y las cancelé también. Después de eso, fui a la habitación del bebé. Miré todas las cosas que ya habíamos comprado, ropa, juguetes, un cochecito caro que ella insistió en tener. Me deshice de todo. Lo que pude devolver, lo devolví. Lo que no, lo regalé. Cada vez que salía con una bolsa de cosas, sentía que me quitaba un peso de encima. Cuando terminé, me senté en el sofá vacío y suspiré aliviado. Todavía quedaban muchas cosas por hacer, pero al menos había empezado a tomar el control. Esa misma noche llamé a algunos amigos cercanos, los únicos que sabían lo que estaba pasando, y les dije que necesitaba salir. Nos reunimos, tomamos unas cervezas y les conté mi plan. Sabía que iba a ser un proceso largo, pero estaba dispuesto a llegar hasta el final. Y esto, amigos, es solo el comienzo de lo que terminó siendo el peor año de mi vida y la mejor venganza de todas. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que mi esposa regresó de su viaje inolvidable con Felipe. Honestamente, durante esos días estuve en piloto automático. No sé si fue por pura adrenalina o por el deseo de no quedarme sentado lamentándome, pero cada segundo lo utilicé para preparar todo lo que estaba por venir. Mientras ella disfrutaba de su aventura romántica, yo estaba desmantelando por completo la vida que habíamos construido juntos. Para cuando volvió, el impacto fue inmediato. Recuerdo que estaba en casa de un amigo cuando recibí su llamada. La pantalla de mi celular mostraba su nombre, pero esta vez no sentí ni una pizca de emoción o nervios. Contesté con calma, preparado para lo que venía. Ella, en cambio, estaba histérica. ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Dónde están nuestras cosas? ¿Por qué la casa está vacía? Tomé un momento para saborear su desesperación antes de responder. ¿Nuestras cosas? Bueno, ya que decidiste ignorar todo lo que te dije e irte de viaje con tu amante, pensé que tal vez ya no las necesitabas. El silencio al otro lado de la línea fue glorioso, aunque duró poco. Ella comenzó a gritar, pidiendo explicaciones. Yo, en cambio, estaba completamente sereno. Vendí todo, cariño. El contrato de arrendamiento de la casa estaba a mi nombre, así que lo cancelé también. Pensé que querrías mudarte con Felipe ahora que están tan enamorados. No era esa la idea. Ella empezó a balbucear, tratando de encontrar palabras, pero todo lo que salió de su boca fue una serie de acusaciones y excusas. No es lo que parece. Felipe y yo solo somos amigos. Él estuvo ahí para mí en un momento difícil, y tú no entiendes, estás exagerando todo esto. Me eché a reír. Literalmente no pude evitarlo. ¿Amigos? ¿Amigos que posan tomados de la mano en una foto mientras declaran públicamente su amor? Le respondí con sarcasmo. Oh, claro, porque lo normal es que las mujeres embarazadas viajen con sus amigos del colegio y publiquen declaraciones románticas en Facebook. Muy típico. Ella intentó cambiar de tema y acusarme de ser cruel al vender nuestras cosas, especialmente las del bebé. Me aseguró que todo lo que hizo fue por estrés y que yo debería entender que las mujeres embarazadas necesitan apoyo emocional. Fue entonces cuando dejé caer la segunda bomba. Bueno, ya que hablamos de apoyo, también cancelé las citas de la clínica femenina y el centro de cuidados postparto. Pero no te preocupes, Felipe puede ayudarte con eso. Al fin y al cabo, parece que él está más interesado en este bebé que yo, ¿no crees? Por un momento pensé que el teléfono se había desconectado, porque el silencio al otro lado fue largo. Finalmente, dijo con voz quebrada. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo te amo, pero tú no me entiendes. Esto fue un error, pero no es lo que piensas. Le respondí sin una pizca de emoción. Si realmente me amaras, no estaríamos teniendo esta conversación. Colgué antes de que pudiera seguir con su discurso. No había nada más que decir.
Esa noche, por pura curiosidad, revisé las redes sociales. No esperaba mucho, pero lo que encontré fue aún más patético de lo que imaginaba. Mi esposa había cambiado la configuración de privacidad de todas sus publicaciones. La foto con Felipe seguía ahí, pero ahora solo podía ser vista por sus amigos más cercanos. Evidentemente, estaba intentando limpiar su imagen, aunque ya era demasiado tarde. Los mensajes no pararon durante los días siguientes. Me enviaba textos largos, algunos furiosos, otros suplicantes. Siempre era la misma mezcla de excusas y justificaciones. Por un lado, decía que lo de Felipe no significaba nada, que yo estaba exagerando y que todo había sido un malentendido. Por otro lado, me culpaba de todo, diciendo que si no hubiera sido tan controlador, ella nunca habría sentido la necesidad de buscar apoyo en alguien más. No le respondí. En lugar de eso, seguí con mis planes. Ya había hablado con un abogado y presentado la solicitud de divorcio, citando infidelidad como la causa principal. Como el contrato de la casa estaba a mi nombre, ella no podía hacer nada al respecto. Se había quedado sin un lugar donde vivir y, por lo que sabía, sin Felipe, porque él también parecía haber desaparecido del mapa tras su regreso. La última vez que supe de ella fue cuando me envió un mensaje diciendo que estaba durmiendo en casa de sus padres, quienes estaban molestos porque arruinó un buen matrimonio. Irónicamente, parecía más preocupada por lo que sus padres pensaban que por el hecho de que yo estaba realmente decidido a terminar con todo. A estas alturas, todo estaba en marcha. Las cosas iban a ponerse más complicadas antes de mejorar, pero por primera vez en semanas sentí que tenía el control de mi vida otra vez. Lo que ella no sabía es que lo peor para ella estaba aún por venir. Actualización 2. Un mes después de todo el drama inicial, las cosas parecían estabilizarse un poco, al menos en apariencia. La casa estaba vacía, ella seguía viviendo con sus padres, y el divorcio avanzaba lentamente. Pero lo que realmente ocupaba mi mente era la sensación de que aún no conocía toda la verdad. Algo no cuadraba del todo. Todo comenzó cuando decidí revisar nuestras cuentas bancarias conjuntas. Había evitado hacerlo antes porque, honestamente, no quería enfrentarme a la posibilidad de encontrar algo peor de lo que ya sabía. Pero ese día, por alguna razón, algo me empujó a hacerlo. Quizá era una mezcla de coraje y pura curiosidad. Lo que encontré me dejó sin palabras. Durante los últimos 6 meses, mi esposa había estado transfiriendo pequeñas cantidades de dinero, casi semanalmente, a una cuenta desconocida. La suma total no era exorbitante, pero lo suficiente como para levantar sospechas. No era dinero que usaríamos para gastos normales, ni tampoco era algo que ella mencionara alguna vez. Al principio, pensé que tal vez estaba ahorrando en secreto, lo cual ya sería una traición considerando nuestra situación financiera. Pero mientras seguía investigando, descubrí algo mucho peor. Con un poco de tiempo, y algo de ayuda de un amigo que trabaja en un banco, logré rastrear esa cuenta hasta su propietario, Felipe. Sí, habían leído bien. Mi esposa no solo había estado involucrada emocionalmente con su amigo, sino que también estaba financiándolo. Básicamente, mientras yo me mataba trabajando para mantenernos y preparando todo para la llegada del bebé, ella había estado desviando dinero para su exnovio. Mi primer impulso fue llamarla de inmediato y confrontarla. Pero me detuve. Después de todo, ya estaba claro que mi esposa era experta en manipular la narrativa a su favor. Si la llamaba, seguramente intentaría justificarse, llorar o, peor aún, culparme. No, esta vez iba a ser más inteligente. Tomé capturas de pantalla de todos los movimientos bancarios sospechosos y los guardé en una carpeta. También imprimí los estados de cuenta completos como respaldo, porque sabía que esto sería crucial para el divorcio. Si quería asegurarme de que ella no obtuviera ni un centavo más de mí, necesitaría pruebas sólidas. Ese mismo día, contacté a mi abogado y le expliqué todo. Me aseguró que esta información era una bomba en el caso. El uso indebido de las finanzas maritales podía ser un factor decisivo para que el juez fallara a mi favor, especialmente porque ya había evidencias de infidelidad. Pero no iba a detenerme ahí. Decidí enviarle un mensaje directamente a Felipe.
No esperaba que respondiera, pero quería que supiera que estaba al tanto de su jueguito. Escribí. Espero que disfrutes del dinero de mi exesposa, porque pronto tendrás que rendir cuentas. Disfruta mientras puedas. No recibí respuesta, como era de esperar. Sin embargo, algo interesante sucedió unos días después. Una amiga en común, que había tomado mi lado en todo esto, me envió un mensaje diciendo que había escuchado rumores de que Felipe estaba buscando trabajo desesperadamente. Según parece, el tipo había estado viviendo prácticamente de la caridad de mi esposa y de otras mujeres antes de ella. Su historial era un patrón: encontrar a alguien vulnerable, ganarse su confianza, exprimirla económicamente y luego desaparecer. Esa información fue como gasolina en el fuego de mi resentimiento. No solo me habían traicionado, sino que también habían usado mi dinero para financiar este ridículo triángulo amoroso. Mientras tanto, mi esposa continuaba enviándome mensajes. La mayoría eran una mezcla de súplicas y amenazas veladas, como si pensara que eso haría que me doblegara. Un mensaje en particular se quedó grabado en mi mente. ¿Qué ganas con todo esto? ¿No puedes simplemente dejarlo ir? ¿Es que ya no te importa nuestro hijo? Leer esas palabras me hizo hervir la sangre. ¿Nuestro hijo? ¿Ahora sí quería actuar como si le importara la familia? ¿Después de todo lo que hizo? Fue entonces cuando decidí que no iba a ceder ni un milímetro. Cada día que pasaba, mi determinación se hacía más fuerte. No solo quería terminar este matrimonio, sino que quería asegurarme de que ella enfrentara las consecuencias de todas sus decisiones. Y aunque todavía había muchas preguntas sin responder, una cosa estaba clara: no había terminado de descubrir todo. Actualización 3. 3 meses después de que todo comenzó, ya sentía que había pasado una eternidad. El divorcio avanzaba a paso lento, como suele ser con estos trámites, pero cada día que pasaba me acercaba más a dejar este desastre atrás. O al menos, eso pensaba. Sin embargo, lo que ocurrió durante este tiempo fue algo que nunca había anticipado. Todo empezó con una llamada anónima. Era una tarde tranquila, estaba en casa revisando algunos documentos relacionados con el divorcio cuando mi teléfono sonó. Al principio dudé en contestar porque el número no me resultaba familiar, pero algo me hizo tomar la llamada. Del otro lado, una voz de mujer se presentó. No reconocí su nombre, pero lo que dijo después hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Soy la exnovia de Felipe. Necesitamos hablar. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Por qué alguien como ella querría hablar conmigo? Sin embargo, decidí escuchar. Lo que me contó durante esa llamada fue mucho más de lo que estaba preparado para escuchar. Según ella, Felipe tenía un patrón. Su modus operandi consistía en acercarse a mujeres casadas o emocionalmente vulnerables, hacerlas sentir especiales y luego manipularlas para que le dieran dinero o le proporcionaran algún tipo de estabilidad. Lo más impactante fue cuando ella mencionó algo sobre embarazos. Mira, no sé si esto te ayuda o no, pero Felipe tiene un historial. Ha dejado embarazadas a varias mujeres mientras estaban casadas con otros hombres. Es como si lo hiciera para desestabilizar sus vidas. Una vez que consigue lo que quiere, desaparece. Sentí un escalofrío recorrerme. Por un momento, me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, reuní fuerzas para preguntar lo que realmente temía. ¿Estás diciendo que el bebé que espera mi esposa podría no ser mío? Ella no respondió de inmediato, pero su silencio fue suficiente. Finalmente dijo: no quiero asegurarlo porque no conozco los detalles, pero si yo estuviera en tu lugar, pediría una prueba de paternidad. Solo para estar seguro. Cuando colgó, me quedé mirando el teléfono como si no fuera real. Durante semanas había estado enfocado en el divorcio, en recuperar mi vida y superar la traición. Nunca se me había pasado por la cabeza que el bebé que tanto había esperado podría no ser mío. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas, pero había una cosa clara: necesitaba esa prueba de paternidad. Al día siguiente, llamé a mi abogado y le expliqué todo. Me dijo que, dado el contexto, podía solicitar la prueba como parte del proceso de divorcio.
No sería fácil, porque mi esposa probablemente se opondría, pero teníamos un caso sólido. Además, ya teníamos suficiente evidencia de su relación con Felipe como para respaldar mi solicitud. Como esperaba, cuando se lo informé a mi esposa, estalló. Me llamó de todo, cruel, insensible, paranoico. Incluso llegó a decir que la sola idea de pedir una prueba de paternidad era una traición hacia nuestro matrimonio. Pero no cedí. Esto no se trata de ti, le dije con frialdad. Se trata de la verdad. Si no tienes nada que esconder, no debería ser un problema. Finalmente, no tuvo más remedio que aceptar. Las semanas siguientes fueron una mezcla de ansiedad y enojo. Por un lado, quería que los resultados confirmaran que el bebé era mío, porque, a pesar de todo, todavía me importaba ese niño. Pero por otro lado, sabía que si no lo era, tendría una razón más para dejar este capítulo atrás de una vez por todas. Cuando llegaron los resultados, todo cambió. Mi abogado fue quien me los entregó en persona, y recuerdo el momento exacto en que los abrí. Mis manos temblaban mientras leía las palabras impresas, excluido como padre biológico. No podía creerlo. El bebé no era mío. Sentí una mezcla de emociones que no puedo describir del todo. Por un lado, estaba devastado. Había pasado meses preparándome para ser padre, para criar a ese niño, y ahora todo eso se desvanecía en un instante. Pero al mismo tiempo, sentí una extraña sensación de alivio. Esto era la confirmación final de que había hecho lo correcto al terminar mi matrimonio. No tardé en informarle a mi esposa. La llamé y fui directo al grano. Ya tengo los resultados de la prueba de paternidad. El bebé no es mío. Ella no respondió de inmediato. Pude escuchar cómo contenía la respiración al otro lado de la línea. Finalmente, dijo con voz temblorosa. Debe ser un error. Eso no puede ser cierto. Es cierto, respondí con calma. Y ahora que lo sé, no voy a gastar un segundo más preocupándome por ti o por tus mentiras. Esto se acabó. Colgué antes de que pudiera seguir hablando. No tenía nada más que decirle. Los días siguientes fueron una tormenta. Ella me enviaba mensajes constantemente, diciendo que los resultados debían estar equivocados, que todavía podíamos resolver las cosas, que el bebé necesitaba un padre. Pero no me dejé manipular. Ya no era mi problema. Desde ese momento, algo en mí cambió. Ya no sentía tristeza ni dolor por lo que había perdido, porque me di cuenta de que no había perdido nada. Todo lo que había construido con ella era una mentira, y ahora estaba libre para empezar de nuevo. Esto fue el golpe final para mi esposa. Sabía que su máscara había caído, y no había nada que pudiera hacer para recuperar el control de la situación. Pero todavía quedaba un largo camino por recorrer. El divorcio aún no había terminado, y yo estaba decidido a asegurarme de que enfrentara todas las consecuencias de sus acciones. Actualización 4. 6 meses después del inicio de todo este desastre, las cosas comenzaron a moverse más rápido en el proceso de divorcio. El descubrimiento de que el bebé no era mío no solo fue un golpe emocional, sino también un arma legal extremadamente poderosa. Mi abogado, un verdadero tiburón en su área, estaba decidido a usar todo a nuestro favor. Por un lado, teníamos pruebas más que suficientes para demostrar la infidelidad de mi esposa. Desde las fotos en Facebook hasta los registros bancarios que mostraban las transferencias a Felipe, no había forma de que ella pudiera negar lo que había hecho. Pero lo que realmente inclinó la balanza fue el hecho de que, durante meses, había estado utilizando las finanzas familiares para financiar su aventura romántica. Mi abogado presentó todo esto al juez, las capturas de pantalla de las publicaciones, los movimientos bancarios, los registros de las transferencias y, por supuesto, los resultados de la prueba de paternidad. La estrategia era clara, demostrar que mi esposa había actuado de manera egoísta, deshonesta y, lo más importante, perjudicial para nuestras finanzas conjuntas. Durante una de las audiencias preliminares, ella intentó defenderse. Alegó que había transferido dinero a Felipe porque él estaba pasando por un mal momento y que, como madre embarazada, simplemente necesitaba el apoyo de un amigo.
También trató de argumentar que las decisiones financieras que había tomado eran para el bienestar del bebé. Mi abogado no perdió el tiempo en desmontar sus excusas. Señaló que ella había desviado dinero sin mi conocimiento y que, además, había gastado en cosas innecesarias mientras me dejaba a mí cubrir todos los gastos esenciales. Presentó un desglose detallado de las finanzas, mostrando claramente cómo mi esposa había estado drenando nuestras cuentas durante meses. El juez no estaba impresionado con sus intentos de justificar lo injustificable. De hecho, fue bastante claro al decir que sus acciones demostraban una falta de responsabilidad y respeto hacia nuestra relación matrimonial. Fue entonces cuando el verdadero golpe llegó. Mi abogado solicitó que, debido a su infidelidad y uso indebido de las finanzas familiares, yo recibiera una compensación económica por el daño causado. También pidió que se le negara cualquier derecho a los bienes que habíamos acumulado durante el matrimonio. En resumen, la propuesta era simple: yo me quedaría con todo, y ella no recibiría ni un centavo. Ella se volvió loca. En medio de la audiencia, comenzó a gritar, acusándome de ser un hombre cruel que solo quería vengarse. Incluso intentó culparme, diciendo que si yo hubiera sido un mejor esposo, nada de esto habría sucedido. El juez tuvo que pedirle que se calmara varias veces, pero su actitud no hizo más que hundirla. Cuando finalmente llegó el día de la decisión, la balanza estaba completamente inclinada a mi favor. El juez dictaminó que, debido a su infidelidad y el mal manejo de nuestras finanzas, ella no tendría derecho a ninguna compensación económica ni a la mayoría de los bienes que habíamos compartido. Además, se me otorgó una compensación que cubría las pérdidas financieras que había sufrido debido a sus acciones. Mi esposa intentó apelar, pero no tenía ni el dinero ni la fuerza para seguir luchando. Felipe, por su parte, ya había desaparecido por completo de su vida. Según su propia madre, él había dejado de responderle mensajes y, al parecer, se había mudado a otra ciudad. Estaba sola, embarazada, y enfrentando el resultado de todas sus malas decisiones. Mientras tanto, yo me aseguré de rehacer mi vida. Vendí lo poco que quedaba de nuestras cosas y utilicé el dinero para mudarme a un lugar nuevo. Dejé atrás todo rastro de ese matrimonio fallido y me centré en reconstruir mi estabilidad. Mis amigos, quienes estuvieron a mi lado durante todo este proceso, no podían creer cómo las cosas habían dado un giro tan drástico a mi favor. No solo había logrado salir de una situación tóxica, sino que también había conseguido justicia. Ahora, mi ex estaba pagando el precio completo de su traición. Actualización final. Un año después de que mi vida se desmoronara y luego se reconstruyera sobre las cenizas, pensé que ya había dejado todo atrás. El divorcio estaba finalizado, mi exesposa había recibido exactamente lo que merecía, y yo había recuperado mi estabilidad. Me había mudado a una nueva ciudad, conseguido un nuevo trabajo, y hasta había comenzado a salir con alguien que, por primera vez en mucho tiempo, parecía valorar quién soy. Todo parecía estar en paz, hasta que recibí un correo inesperado que lo cambió todo. El correo venía de una dirección desconocida, pero el asunto decía algo que no podía ignorar: información sobre Felipe y el bebé. Abrí el mensaje con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El texto era breve pero impactante. Sé que crees que todo ha terminado, pero hay algo más que necesitas saber sobre Felipe y el bebé de tu exesposa. Si quieres respuestas, encuéntrame en el Café Central mañana a las 3 de la tarde, firmado, una amiga. Al principio, pensé que podría ser una broma o alguna trampa para extorsionarme, pero algo me decía que debía ir. La curiosidad era demasiado fuerte. Al día siguiente, llegué al café con las expectativas bajas pero la guardia alta. Me senté en una mesa junto a la ventana y esperé. Pasaron unos minutos antes de que una mujer se acercara. Era joven, tal vez de unos 20 y tantos, y parecía nerviosa. Se presentó como Elena, una vieja amiga de Felipe. Al principio, no entendí qué estaba haciendo allí o qué quería, pero cuando comenzó a hablar, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Elena me contó que Felipe no era solo un manipulador y un oportunista, también era un criminal. Durante años, había estado involucrado en una red de estafas relacionadas con bebés.
Según ella, Felipe seducía a mujeres casadas o en relaciones estables, se ganaba su confianza, y luego las convencía de que el bebé que esperaban era suyo. Esto no era por accidente. Su objetivo era utilizar esa supuesta paternidad para chantajear a las familias o incluso vender información a terceros interesados en adopciones ilegales o tráfico de información genética. No podía creer lo que estaba escuchando. Por un momento, pensé que Elena estaba inventando todo, pero entonces me mostró pruebas. Tenía correos electrónicos entre Felipe y otras mujeres, mensajes en los que claramente hablaba de manipular al esposo para que pague todo y asegurarse de que el bebé esté registrado como mío para el trato. Todo estaba documentado. Lo que me dejó sin aliento fue la última pieza de evidencia que Elena deslizó sobre la mesa, una copia de un acta de nacimiento. El bebé de mi exesposa ya había nacido, y estaba registrado con el apellido de Felipe. No entendía nada. Según los mensajes, Felipe había convencido a mi exesposa de que necesitaban registrar al bebé con su apellido por seguridad, diciéndole que luego podrían arreglarlo. Lo más inquietante era que también mencionaba potenciales compradores interesados en el bebé. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué clase de monstruo hacía algo así? Más aún, ¿cómo mi exesposa había caído tan bajo como para permitirlo? Con esta información en la mano, supe que no podía quedarme quieto. Elena me explicó que había decidido hablar conmigo porque ella también había sido víctima de Felipe en el pasado, pero nunca había tenido el valor de enfrentarlo. Ahora, al ver hasta dónde había llegado, no podía quedarse callada. Lo primero que hice fue contactar a mi abogado y presentarle todo lo que Elena me había dado. Inmediatamente lo llevamos a las autoridades. Esto ya no era solo una cuestión personal, era un asunto legal y moral que debía ser resuelto. En cuestión de semanas, se abrió una investigación. Felipe fue rastreado hasta otra ciudad, donde estaba intentando repetir su esquema con otra mujer. Fue arrestado y, durante el interrogatorio, salieron a la luz más detalles escalofriantes. No solo había estado manipulando a mujeres para sacarles dinero, sino que también estaba involucrado en un mercado negro que vendía información genética y manipulaba adopciones ilegales. Lo que nunca esperé fue lo que sucedió después, mi exesposa también fue arrestada. Al parecer, aunque inicialmente fue manipulada por Felipe, había llegado a un punto en el que sabía exactamente lo que estaba pasando. En lugar de detenerlo o denunciarlo, decidió seguir adelante con sus planes, pensando que podría sacar algún beneficio económico. Había pruebas suficientes de que estaba al tanto de los compradores y que había accedido a registrar al bebé con el apellido de Felipe como parte del esquema. El caso explotó en los medios. De la noche a la mañana, mi exesposa pasó de ser una mujer que cometió un error a ser vista como cómplice en una operación criminal. Su familia, que en algún momento había intentado defenderla, la abandonó por completo. Felipe, por supuesto, la traicionó para reducir su propia sentencia, y todo su castillo de mentiras se vino abajo. El bebé, por fortuna, fue colocado bajo la custodia de los servicios sociales y, eventualmente, fue adoptado por una familia que realmente podía cuidarlo. A pesar de todo, me sentí aliviado de que el niño no tuviera que cargar con las acciones de sus padres biológicos. Y así, un año después de que todo comenzara, la historia finalmente llegó a su fin. Nunca imaginé que la verdad sería tan oscura, pero ahora sé que escapar de ese matrimonio no solo me salvó la vida, probablemente también salvó la del bebé.